Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a comenzar con la ponencia titulada Filosofía comparada entre China y Occidente. El día de hoy los voy a estar acompañando. Mi nombre es Benji Barros Rojas y pues antes de comenzar con el evento voy a presentar a nuestro magnífico ponente. Él es el magíster Félix Anduesa Araque. eh, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y magíster en Filosofía, Política y Economía por la Universidad de las Américas. Actualmente es candidato a doctor en Filosofía por la Universidad Católica Andrés Bello. Entre sus líneas de investigación está la lógica y la argumentación, la filosofía política, la filosofía de la religión, la filosofía de la inteligencia artificial, la filosofía comparada entre China y Occidente, la política de China y la política de Venezuela. En la actualidad es miembro investigador del Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía, CIEPE, con sede en Chile, y docente de Geopolítica en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE del Ecuador. Muy buenas noches, Magíster. Bienvenido a este evento. Muy buenas noches. Em, bueno, primero que nada, pues es un placer estar aquí una vez más, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, en principio, creo que es algo importante que nosotros debemos hacer y es que, vamos, es positivo el hecho de tener como, en este caso, ese tipo de espacios, básicamente porque no solamente cuando hablamos de filosofía, en este caso, no es simplemente como algo... em, como normalmente pensamos que es algo como muy metafísico, como muy extraño, como muy abstracto, cosas por el estilo, sino que a largo plazo, si nosotros comprendemos gran parte de lo que supone esta filosofía y de todo ese tipo de cosas, pues podemos aplicarla directamente, por lo menos, a las relaciones internacionales o cosas por el estilo. Entonces, por eso es que normalmente me gusta dar también ese tipo de charlas. Eso en principio, ya. Lo segundo es que también creo que, y ya lo vamos a ir desarrollando un poco más, creo que en principio es bastante importante entender que dentro de las distintas miradas que existen en el mundo, dentro de las distintas cosmovisiones que existen en el mundo, pues hay cosas que son muy complejas y cosas que son totalmente diferentes a lo que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana, lo que nosotros estamos constantemente acostumbrados a hacer. Entonces, ver este tipo de filosofías o ver otras perspectivas básicamente nos abre un panorama mucho más amplio de comprender más cosas. Justo hoy, por ejemplo, les explicaba a mis chicos de geopolítica un tema de, estamos viendo escuelas regionales de geopolítica y cosas por el estilo, y en un tema latinoamericano yo les decía, miren, o sea, uno, lo que nosotros tenemos eh, normalmente desde las miradas de geopolítica, es que todas están planteadas desde la perspectiva de Europa, de Occidente, en este caso entendido como básicamente Europa y Estados Unidos. Y si bien la mayoría de estas teorías son muy buenas, en este caso nos ayudan a ver muchos conflictos, realmente hay cosas que no podemos comprender al 100% si es que nos quedamos nada más en eso. Por lo menos para ver los conflictos que tiene China o la política de China, pues en este caso tenemos que entender también la filosofía china que moldea gran parte de eso. Si queremos entender por lo menos que es otro mundo, pero por lo menos algunas filosofías o algunos conflictos dentro de África, por ejemplo, pues tendríamos que orientarnos también a ver cuál ha sido el desarrollo del pensamiento dentro de distintos países y bueno, más o menos el desarrollo en general. Ya lo mismo con Medio Oriente y cosas por el estilo. Entonces, esto es fundamental para nosotros, especialmente como internacionalistas, entender básicamente las distintas miradas que forman al mundo. Y el tercer motivo, en este caso que les quería traer antes de ir iniciando más allá, es el punto de cómo nosotros entendemos normalmente las relaciones internacionales. Es como algo aparte. Esto es básicamente cómo es que proyecto esto hacia las relaciones internacionales, pero después vamos a hablar más de filosofía. Em,
¿Cómo es que esto pues tiene un aporte significativo, especialmente cuando entendemos cómo se desarrolló esta filosofía en específico, a diferencia de la filosofía occidental, que en ese caso influyó también en las relaciones internacionales de Occidente? ¿Por qué? Porque en ese caso, por lo menos si nos ponemos a pensar en Occidente, pues básicamente vamos a tener lo que hemos visto en el colegio, en las universidades, en distintas partes de. Empezamos con Platón y todo eso, ya lo vamos a ver un poco más, y fue evolucionando. Después, por lo menos en la Edad Media, tuvimos como un quiebre. Básicamente, las religiones, específicamente la que después fue la católica, la cristiana en este caso, incorporó muchos de los elementos de la filosofía, pero en todo ese contexto de Edad Media fue existiendo una diferencia muy grande al punto en que, pues, hoy hablamos de filosofía y teología por campos diferenciados o de filosofía y religión por campos diferenciados y se ha transformado desde ese momento hasta ahora en algo mucho más, la palabra no necesariamente puede ser científico, pero en este caso una disciplina que tiene algunos métodos en específico, que tiene algunas prácticas en específica, que lo que nos lleva es a estudiar distintos fenómenos del mundo. Sin embargo, si nos ponemos a ver el desarrollo político, que llevó a eso, pues podemos entender que es el desarrollo democrático, básicamente. Es decir, todo ese desarrollo filosófico parte de Atenas, en este caso, de también de la riqueza que tenía Atenas, porque algo que es común y que de cierta forma se mantiene hasta ahora es el hecho de todos los filósofos que estaban en ese entonces, la mayor parte de ellos, tienen la característica de que eran personas que no tenían que cumplir obligaciones em, dentro de su mundo, o sea, no tenían que trabajar constantemente para poder sobrevivir. Algunos no era que eran millonarios, pero algunos sí tenían una posición de estatus muy, muy alta y pues eso les daba esa mayor facilidad. Eso llevaba a que, por ejemplo, lo que ese tiempo libre en ejercicio democrático dentro de las ciudades, dentro de las polis, por lo menos en Grecia, pues llevara precisamente a eso, a que pudieran cuestionarse sobre cosas del mundo, sobre en este caso qué es lo que nos originó, cómo es que estamos aquí o por qué estamos aquí, cosas por el estilo. Y por lo menos en el ámbito democrático, por qué es que se elige de esta forma o por qué no se elige de esta forma y así fue evolucionando. En el caso de China, pues es totalmente diferente. Empezando porque no tuvieron contacto con esta parte de Occidente por mucho tiempo y se desarrolló de manera independiente. Esto es algo que por lo menos no pasa con algunos otros pensamientos, como tal vez el de Medio Oriente o el de África que mencionaba antes. ¿Qué es lo que pasaba acá? Pues los filósofos, si podemos llamarlo de esta forma, normalmente estaban respondiendo a cuestiones cotidianas, pero normalmente intentaban dar soluciones prácticas. Y esta practicidad dependía de lo que estaba pasando en gran parte de China. Los primeros personas que se consideran ya como filósofos en China, está por ejemplo Confucio, y parten todos de escenarios muy conflictivos de la sociedad china, que llevaba a pensar cómo podía ser una sociedad mejor, pero para lo más rápido posible. Ese es el punto en donde estábamos, por lo menos en la época de los estados combatientes en China, unos pocos siglos antes de por lo menos Atenas y Grecia, por lo menos aquí en Occidente, es bastante previo a eso. Y en estos estados combatientes, básicamente teníamos distintos microestados, vamos a decir de esa forma para simplificar, que estaban peleando por quién tenía el control y al final pues terminó ganando uno en específico que era lo que nosotros conocemos como los Han actualmente. ¿Por qué menciono eso en específico? Y es que esto tiene un paralelismo con nuestra visión occidental y con lo que nosotros entendemos, por lo menos en relaciones internacionales directamente, y que eso también afectó el desenvolvimiento posterior de la filosofía. Y es que yo siempre hago un paralelismo entre la situación de los estados combatientes y lo que pasó aquí en Occidente con la guerra y post, en ese caso, paz de Westfalia.
¿Por qué? Porque si nosotros vemos por lo menos la paz de Westfalia, en este caso lo que llevó es que cada uno de los, no ganó nadie en particular más, de cierta forma, llevó a que cada uno de los estados tuviese esta independencia y la formación realmente de los estados, y eso también permitió por lo menos el hecho de que los distintos conocimientos, los distintos pensamientos, las distintas ideologías de cada uno pues puedan desarrollarse independientemente y de esta forma por lo menos ir desarrollando acá en la academia, cosas por el estilo. En China, pues es como que nosotros, después de los estados combatientes, era como que un país, un estado en específico, hubiese ganado esa guerra y no hubiésemos tenido paz de Westfalia. Eso es, a grandes rasgos, lo que podemos ver de los estados combatientes. Entonces, realmente teníamos un ganador que terminó siendo bastante problemático, con bastante poder, con bastante violencia, y en este caso, pues, se buscaba por eso algunas formas no de desarrollar simplemente el pensamiento de forma académica, sino como decía antes, una practicidad de cómo nosotros podemos resolver las cosas. Entonces, eso es algo que nosotros debemos entender al principio, que es totalmente distinto. No eran personas simplemente que no tenían un oficio necesario para sobrevivir, sino que en ese caso eran personas que para poder sobrevivir, pues buscaban estas cuestiones prácticas. ¿Ya? Entonces, ese contexto creo que es siempre importante para entender que primero China se desarrolló de una forma totalmente diferente y que en segundo plano nosotros podemos conectar todas estas cosas con muchos puntos de relaciones internacionales, por lo cual no es que debamos dejarlo como algo súper abstracto, ¿ya? Entonces, creo que siempre es importante tener eso en un principio, ¿ya? Otra cosa también, además de eso, es que por lo menos tenemos que ubicarnos en un mapa mental, en este caso, muy general, de qué es lo que nosotros definimos en principio como filosofía occidental y como filosofía china. En principio, la filosofía occidental es cuando nosotros estamos hablando principalmente de una tradición que comienza en Grecia antigua, en este caso con pensadores como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, que más tarde pasa por la herencia cristiana medieval, el racionalismo moderno y llega hasta corrientes como el existencialismo, el positivismo, la fenomenología, etcétera. Y el foco suele estar en la razón, en el sujeto, en la verdad, en la libertad individual, en la lógica, etcétera, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos de filosofía china, en este caso, pues estamos hablando de algo que es mucho más integrativo. Primero, porque como estábamos hablando, China se desarrolló de forma diferente. Segundo, porque ese quiebre que nosotros tuvimos en la filosofía occidental de separar la religión de la filosofía, allá no se dio. Entonces, podríamos decir que tiene aspectos religiosos, como también tiene aspectos filosóficos en este caso, y es mucho más difícil diferenciarlos. Pero en este caso nos orientamos a una tradición que está viendo principalmente la armonía, ¿ya? Que es algo que termina siendo práctico, la sabiduría aplicada, las relaciones humanas y el equilibrio de la naturaleza. Y se expresa principalmente en el confucianismo, en el taoísmo y en cuestiones budistas, ¿ya? En ese caso, las cuestiones budistas pueden ser un poco más complejas porque dependen de otras cosas, dependen de unos desarrollos posteriores de influencias de otras partes, por lo menos influencias de la India, influencias de Japón, etcétera. Pero bueno, a grandes rasgos también tenemos eso bastante fuerte dentro de la filosofía china. Y otro punto final, en este caso, para ya pasar a explicar un poco cómo están estas filosofías y cómo se han desarrollado y algunos conceptos importantes, tendríamos también que entender por qué hacer comparativa o cómo hacer comparativa a grandes rasgos de filosofía, ¿ya? Normalmente, en este caso, la comparativa filosófica o comparar filosofías tan distintas o distantes en este caso, es básicamente para comparar las formas de ver el mundo, comparar, por lo menos, de una forma de comparar cómo nosotros vivimos, cómo nosotros nos insertamos en el diario vivir, y en este caso nos permite tomar conciencia de los límites de la propia mirada, porque normalmente es lo que se dice de si nosotros no tenemos la palabra para nombrar una cosa, pues realmente esa cosa en nuestro mundo social no termina existiendo. Y pues
dependiendo de la filosofía, dependiendo de esa visión, hay cosas que podrían existir para nosotros y otras que no. Entonces, la filosofía occidental, en este caso, no es sinónimo de la filosofía, aunque muchas veces se haya presentado así en universidades, en libros o en medios de comunicación. Entonces, al abrirnos a otras formas de pensar, como la China en este caso, no solamente aprendemos de los otros, sino que también aprendemos de nosotros mismos. Es como un intercambio. Vemos diferencias, vemos semejanzas, vemos básicamente qué cuestiones hemos estado ignorando, pero que realmente nosotros sí estamos viviendo en el día a día y que puede ser mucho más entendible desde la perspectiva que ellos toman. Eso es el principal motivo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si es académicamente, hay unos métodos muy específicos que no es el objetivo hacia acá, pero cuando hacemos por lo menos de divulgación o estamos explicando este tipo de nuevas visiones, lo que normalmente se hace es ir comparando conceptos, ¿ya? Entonces, básicamente como en Occidente traen esto, en China traen esto, y ahí vamos como mostrando para que todas las personas que están escuchando terminen haciendo esas asociaciones y pues podamos ir desarrollándolos de uno en uno. Porque al final la filosofía no es necesariamente algo que nosotros o podamos enseñar plenamente, como yo transmitirles exactamente lo que estoy pensando y hacer que ustedes repitan eso mismo, sino que a largo plazo es una forma en la que les brindo unas herramientas, las personas brindan herramientas para que otras entiendan esos conceptos y de ahí puedan desarrollar otras conexiones que puedan servir para otras cosas. Entonces, básicamente por eso es que se hace esa comparativa de conceptos. Con esto, entonces, ahora sí, vamos directamente a esos conceptos, vamos a ese desarrollo para entender más o menos qué es lo que hemos tenido de ambos lados. Primero, con los métodos y los supuestos fundamentales. ¿Cuáles son los métodos y supuestos fundamentales en Occidente? Primero, tenemos el predominio de la lógica formal y la racionalidad abstracta. ¿Qué es esto a grandes rasgos? Primero, nosotros tenemos que uno de esos rasgos distintivos es cómo tenemos una fuerte desarrollo de una lógica que en este caso termina teniendo aspectos matemáticos y que ha sido una forma privilegiada para alcanzar el conocimiento y la verdad. La lógica, de principio, no se desarrolla de la misma forma en China. Pero en este caso tenemos que ver que esta matematización, muchas veces esta parte científica que hemos tenido desde el inicio, incluso cuando no se llamaba ciencia, pues marcó la forma en que nosotros estructuramos posteriormente nuestro entendimiento o nuestro conocimiento. Entonces, gran parte del pensamiento occidental se ha considerado, o se ha visto que pensar bien es pensar con claridad, pensar con coherencia y bajo unos principios lógicos universales. Y se espera de esos principios lógicos que en este caso se creen argumentos que sigan una secuencia de pasos racionales, que por lo menos eviten contradicciones, que se puedan evaluar independientemente del contexto emocional, histórico o práctico. A pesar de que actualmente estamos rompiendo eso de emocional, pero bueno, a grandes rasgos esto es lo que nosotros hemos desarrollado históricamente. ¿Dónde vemos esto principalmente? Lo podemos ver en mucha de la filosofía, pero creo que es mucho más obvio cuando lo vemos en los diálogos de Platón, por ejemplo. En este caso, Sócrates normalmente somete a sus interlocutores a un examen riguroso donde termina desmantelando muchas de las afirmaciones ambiguas a través de qué? Del análisis lógico. Y después con Aristóteles, básicamente, este impulso de crítica, este impulso de analizar las cosas de esa perspectiva lógica, pues se termina sistematizando. Aristóteles es quien formaliza la lógica como disciplina, creando conceptos como el silogismo, como las categorías, como los principios de identidad y de no contradicción. Entonces, por lo menos, empezando con esta parte, en China se desarrolla de distintas maneras, en principio porque no termina existiendo una sistematización de la lógica, y de hecho, para ellos, por las cuestiones religiosas que estaban también insertas, pues hay cosas que no existen. Por lo menos, creo que lo más representativo es el hecho del principio de no contradicción, ¿ya? Eso es algo que
trastoca toda la visión que nosotros tenemos y que realmente es súper compleja en muchos puntos y que por lo menos eso también lleva a entender por qué en China muchas veces no existen algunos pensamientos muy dicotómicos o muy binarios que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros, a grandes rasgos, por si acaso, lo explico brevemente, ¿qué es el principio de no contradicción? Que dos cosas no pueden ser, en este caso, verdadero y falso al mismo tiempo. Por ejemplo, yo no puedo estar dando esta conferencia y bailando en una discoteca al mismo tiempo. O estoy aquí o estoy allá. No, no hay un punto medio, ¿ya? A pesar de que en lógicas no contemporáneas eso se va trastocando, pero en la lógica aristotélica, que es la base científica, es eso. Yo no puedo estar en dos sitios al mismo tiempo. En China cambia. En China no existe, por lo tanto, podemos tener dos cosas contradictorias conviviendo al mismo tiempo sin necesidad de que eso derrumbe el concepto. Y normalmente la forma más o la forma más famosa de ver esto es por lo menos con la representación política de China. Nosotros normalmente nos preguntamos, ¿China es comunista? ¿China es capitalista? Realmente hay personas que dicen, no, China no es comunista porque en este caso tiene los conceptos parecidos al desarrollo del capital, no sé, con todo ese tipo de cosas. Del otro lado nos dicen, no, ¿cómo va a ser capitalista un, un estado que está basado o comandado en este caso con el Partido Comunista? No tiene sentido. Y tenemos políticas de ambos lados, entonces al final no terminamos definiendo. De ahí es que sale para Occidente, no necesariamente ocurre lo mismo en mandarín, pero para Occidente, en inglés, en español, pues existen esos conceptos de capitalismo con características chinas y de comunismo con características chinas. Pero si nos ponemos a ver directamente en su propio pensamiento, vamos a ver que lo que ellos terminan haciendo es como una especie de sincretismo, es decir, toman algunos aspectos del comunismo o del socialismo en este caso, comunismo no tanto, pero toman algunos aspectos de estas ideologías y lo incorporan. Dicen, esto nos sirve, aquí está. Después dicen, del capitalismo, esto nos sirve, genial. Pero no solamente esos dos, de hecho también está muy marcado por conceptos confucianos, los pone ahí también, de taoísmo, los ponen ahí también, y toda esa que nosotros veríamos como no tiene sentido porque se contradicen, para ellos es funcional y de hecho pueden actuar en este caso como distintas, a distintos niveles con distintas formas. Por lo menos no es la misma, no es lo mismo cómo funciona el nivel nacional de China, es decir, a nivel de administración pública, porque en este caso es algo muy jerárquico, muy estructurado, muy en este caso al sentido de las de muchos gobiernos totalitarios en el mundo. Es esa fuerza, pero si nos vamos a gobiernos provinciales y a gobiernos locales, es algo muy descentralizado y muy abierto. En este caso es no al mismo nivel y eso es algo que podría parecer contradictorio de si tú tienes tanto control arriba, ¿por qué vas a dejar esto, la parte más baja, sola o suelta en este caso? Entonces, básicamente es por eso, porque tendríamos que entender que eso depende de la adaptación o de qué necesito en cada punto. No necesito que sea coherente en el punto de vista occidental, sino que necesito que sea funcional en cada uno de los puntos, por lo menos no es lo mismo lo que necesito como nacional que en este caso como local o provincial. ¿Ya? Entonces, eso es una derivación que nosotros tenemos directamente de la lógica. Más allá de eso, en Occidente, la razón también se ha concebido como, o tradicionalmente como una facultad universal y autónoma, básicamente que es válida para cualquier ser humano sin importar su cultura, su historia o emociones. La racionalidad abstracta, en este caso, permite que nos despeguemos del mundo sensible, del cuerpo, de lo subjetivo, para alcanzar verdades puras y mutables, básicamente. Esto no es tan creíble actualmente, pero por lo menos lo podemos ver en algunas teorías. Por lo menos con Platón, en este caso, planteaba la teoría de las ideas. Más adelante vamos a desarrollar un poco más para entender unas cuestiones básicas, pero también con Descartes, en este caso, cuando llevaba esto al extremo de dudar por todo, es decir, dudar del pensamiento mismo.
Entonces, todo esto es básicamente como cuestiones que son muy abstractas, vamos a decirlo de esa forma, que en China pues no se terminan dando, no terminan existiendo esas preguntas tan abstractas, ¿ya? La ciencia moderna, ¿ya? Que en este caso surge en diálogo con la filosofía, también se basa en esos principios abstractos, ¿ya? No en este caso metafísicos, pero sí por lo menos en cuestiones matemáticas y fórmulas, básicamente en leyes que explican el mundo sin la necesidad de narraciones, de símbolos o de prácticas culturales. Entonces, esto nos ha llevado, por lo menos, a que tengamos grandes avances en lógica, ciencia, tecnología, matemática, etcétera, pero también genera ciertas limitaciones o ciertas tensiones. Por ejemplo, hay el tema de la superación del sujeto-objeto, es decir, el pensador dentro de Occidente tiende a posicionarse como un sujeto que observa algo, que analiza algo o que controla un objeto. En este caso, sea el mundo, el cuerpo o la sociedad. Cuando realmente no es tan obvio que nosotros seamos, en este caso, un actor externo al resto de cosas, tranquilamente podríamos ser como lo mismo, o como dicen por lo menos de forma mucho más coloquial, se ve mucho más en películas, como ser uno con el universo o ser uno con la naturaleza, cosas por el estilo. No es tan obvio esa diferencia que nosotros hemos creado. También hay un olvido de lo concreto y lo vivido en este caso, es decir, la experiencia inmediata, por lo menos las emociones, la corporalidad, el contexto relacional, a menudo quedan afuera del análisis filosófico. Y eso es como de los problemas que más hemos tenido eh, en el mundo. Y de hecho, muchas personas en filosofía dicen, bueno, ¿para qué voy a hacer esto si al final eso no tiene no tiene una aplicación directa? No soy defensor específicamente de que, que la filosofía per se tenga que tener un fin práctico, pero de todas maneras sí es algo que se ha criticado constantemente de ¿qué hacemos con esto? Es decir, sí, muy bonito que yo me ponga a dudar de si la mesa existe o no existe, pero ok, ¿y en la vida cotidiana qué hacemos? Más allá de la teoría política, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Entonces, en la filosofía china pues cambia, pero en este caso es una respuesta a las cosas que estaban pasando, por eso decíamos que era práctica. Y al final, otro punto que es una tensión dentro de Occidente es la rigidez argumentativa. Básicamente se privilegia normalmente el argumento correcto por encima de la sabiduría práctica, la intuición o la adaptación a lo cambiante. Y esto creo que es uno de los puntos más difíciles de cambiar, incluso para mí, ¿ya? Porque en ese caso, como me he desarrollado no solamente en el ámbito académico, sino también por lo menos en debate competitivo, enseñando a argumentar y en este caso valorando argumentos correctos, se me hace muy difícil en este caso decir, bueno, ¿por qué la sabiduría práctica sería más necesaria o la intuición sería mucho más correcta? Pero en este caso, pues nos pone a cuestionar, por lo menos, incluso si no lo aceptamos, nos pone a cuestionar de por qué el otro no puede tener incluso un conocimiento muy válido, por lo menos en cuestiones ancestrales, me invento, o por lo menos en cuestiones que yo no sé realmente qué es lo que hay que hacer, pero intuyo que va por este lado y es un conocimiento que nosotros podríamos tener interiorizado de alguna manera, ¿ya? Entonces, básicamente eso sería un tema occidental. Otro rasgo a grandes formas de la filosofía occidental ha sido también su interés por la verdad universal y por la naturaleza del ser. En este caso, es una preocupación ontológica. Ontológica es directamente de el ser. Entonces, esto viene de sus inicios, es decir, el pensamiento filosófico occidental ha buscado no solamente cómo vivir bien o cómo pensar con claridad, sino también qué es lo que realmente existe o cuál es la estructura fundamental de la realidad, qué principios rigen al ser más allá de la apariencia cambiante de las cosas. Y este impulso, ya, a grandes rasgos, lo podemos ver por lo menos con más claridad en los presocráticos, por lo menos con Parménides y Heráclito, quienes en este caso también planteaban cosas como la permanencia, el cambio constante y cuestiones que se asemejan actualmente más a lo chino. Por lo menos Parménides sostiene que el ser es y el ser, el no ser, no es, ¿ya?
Entonces, eso termina, a pesar de que parezca obvio en principio ya a nuestros ojos actuales, básicamente lo que termina defendiendo es una realidad inmutable, es algo que no puede cambiar. Las cosas son así porque son así, no hay más allá de eso. Y esta realidad termina siendo racional detrás de lo que nosotros percibimos. Heráclito, por el contrario, pues enfatiza en ese cambio constante, pero incluso él busca algo subyacente, algo que explique el por qué las cosas cambian, ¿ya? Él lo pone en ese caso en el logos, básicamente, que es el que termina ordenando este flujo. Heráclito decía logos, más adelante se ha dicho Dios, más adelante se ha dicho construcciones sociales, pero en este caso son cosas que van más allá o que terminan explicando el por qué las cosas funcionan de una manera en particular. Con Platón, más adelante, esta búsqueda toma una forma más abstracta y sistémica. Por lo menos para él, todo el mundo sensible está lleno de sombras y apariencias, pero detrás de él existe un mundo, que es el mundo de las ideas eternas e inmutables. Estas ideas son como la verdad, la belleza, la justicia, que no son conceptos subjetivos, que en este caso son entidades reales, ¿ya? Son universales y que existen independientemente del pensamiento humano. Entonces, en el contexto de Platón, que es una de las cosas que debemos siempre recordar cuando hablamos de Platón, es, para Platón, conocer es recordar, o en este caso, acceder a este mundo. Aristóteles, después, que es un poco más empirista, básicamente sigue la misma línea de desarrollar una ontología estructurada de todo lo que existe tiene una sustancia, ¿ya? Una sustancia que en este caso tiene una esencia también y una finalidad. Entonces, la tarea del filósofo es descubrir qué es cada cosa en su ser más propio, mediante la observación y el análisis lógico. De ahí surge la tradición de la metafísica occidental que recorrerá toda la Edad Media, especialmente en Santo Tomás de Aquino, que incluso llega hasta la modernidad. Por lo menos cuando los científicos actualmente dicen, bueno, vamos a analizar para ver de qué estamos constituidos, sí, de moléculas, un montón de cosas, pero y seguir bajando para entender eso, esa necesidad de explicar por qué estamos acá, por qué somos como somos, es algo que es inherentemente occidental, ¿ya? La tradición ontológica busca respuestas universales, no lo que es verdadero para mí o para este contexto sino lo que es verdadero en sí, en todo lugar, en todo tiempo. En la ontología, básicamente, la verdad se termina considerando o concibiendo como algo objetivo, como algo estable. En este caso, que se descubre mediante el pensamiento racional. Entonces, hay que ver más allá de lo aparente y de lo relativo, de lo efímero y cosas por el estilo. Otro punto, y ese es, creo que ya lo había mencionado, pero por lo menos tenemos el método argumentativo, es algo netamente occidental, o también el método dialéctico, y eso a grandes rasgos. Si nos pasamos al otro lado, en este caso a China, pues vamos a ver los cambios más sustanciales. Por ejemplo, uno de los puntos más importantes del pensamiento chino es el pensamiento relacional y ético más que metafísico, que es lo que estábamos hablando por lo menos ahorita con Aristóteles. Entonces, a diferencia de nosotros, que en este caso desde los inicios habíamos buscado los fundamentos ontológicos y las verdades universales, la filosofía china ha sido en esencia más ética, en este caso buscar qué es lo bueno, ¿ya? Y relacional, ¿ya? Esto no significa, a grandes rasgos, que los pensadores chinos no hayan reflexionado sobre la realidad o el cosmos o cualquier forma que lo queramos ver, sino que lo han hecho de una perspectiva centrada en la armonía de las relaciones humanas y naturales, porque eso es lo que estaban buscando. Y no buscaban los sistemas abstractos del ser en sí. Entonces, el pensamiento chino clásico, en este caso, parte de la idea de la que la realidad no necesita ser explicada, ¿ya? Básicamente desde esos principios absolutos, desde esa estructura ontológica fija, sino que debe ser comprendida y habitada desde la experiencia de las relaciones interpersonales. No, lo importante aquí no es tanto qué es una cosa, sino cómo ésta se relaciona con otras, cómo se comporta en situaciones particulares y qué efectos produce.
no es tan interesante saber qué es. Entonces, esta orientación básicamente termina impregnando todas las grandes corrientes del pensamiento, desde el confucianismo hasta el taoísmo y el budismo, ¿ya? Eh, También tenemos, bueno, a grandes rasgos, si lo ponemos por lo menos en el confucianismo, el núcleo del pensamiento no es una teoría del ser o del conocimiento, sino una ética práctica de las relaciones humanas. Por lo menos lo que nos dice el confucianismo es cómo debe actuar entre padre e hijo, entre gobernante y súbdito, entre esposo y esposa, entre amigo y amigo en este caso, pero de menor edad. Y en este caso lo que se busca es cultivar una virtud, que es lo que se llama en mandarín ren. Y esto se hace a través del perfeccionamiento de las conductas, los gestos, los rituales y los roles sociales. En ningún momento preguntan qué es el bien o algo así, sino que en este caso es cómo debo comportarme en situaciones concretas para mantener la armonía. Entonces, esto implica que la ética no es un conjunto de normas universales, sino que es una sabiduría que es contextual. Lo mismo podemos ver por lo menos en el taoísmo, ¿ya? Aquí básicamente es una perspectiva que amplía el orden natural. El Tao no es un ser supremo, no es una entidad metafísica en el sentido occidental. De hecho, si le preguntan o leen algún texto como el Tao Te Ching, en este caso van a entender que el Tao no tiene definición. El mismo hecho de definirlo, pues dicen ellos que no tiene sentido. Entonces, lo más cerca que podemos entender es que es un flujo espontáneo del universo, es el modo en que las cosas tienden a organizarse si es que no se les esfuerza. Yo normalmente asemejo el Tao, pero para explicarlo, no porque sea muy bueno hacer eso, pero para explicarlo lo asemejo un poco con el Dios de Spinoza, es decir, el Dios está en todas partes, en este caso somos todos, de forma reduccionista, obvio, ojo, pero en este caso ustedes son parte de Dios, yo soy parte de Dios, la computadora es parte de Dios, todo es parte de Dios, ya, de forma muy reduccionista. Entonces, esto de cierta forma es lo que nosotros entendemos por el Tao. Y lo sabio, ¿ya? No es controlar o definir el mundo desde conceptos fijos, sino fluir con él, aprender de su ritmo, actuar sin imponer, que es lo que se llama Wu-Wei. Entonces la atención está puesta en la calidad de relación entre el ser humano y la naturaleza, más que en la estructura del ser, en este caso mismo. Y en el budismo, hay muchas formas de budismo, entonces sería súper complejo definir una sola para explicar acá, pero por lo menos si nos vamos al budismo Chan, que en este caso después llegó a Japón como el budismo Zen, con algunas modificaciones, se introduce desde la India, pero se transforma en China, en el Chan básicamente. Y el foco no está en en explicar cómo el mundo ¿ya? Sino básicamente en experimentarlo directamente, vaciando la mente de categorías fijas, disolviendo la ilusión del yo separado y cultivando la atención plena a lo inmediato. Entonces la filosofía se convierte en una práctica de transformación personal y no una especulación metafísica, ¿ya? Entonces eso sería algo central. Entonces también esto implica, y más o menos para pasar a la última parte, más o menos esto implica que nosotros en China nos vamos a enfocar menos en la abstracción y más en esta armonía y en esta práctica. ¿Ya? No vamos a aislarnos en conceptos para analizarlos de forma lógica, como ocurre acá, sino que en este caso buscamos comprender los fenómenos en su contexto dinámico. Y esto, ojo, que puede llevar a la mala interpretación de, bueno, entonces en China básicamente todo depende del contexto, hay distintas verdades o cosas por el estilo como ha pasado por lo menos aquí en el posmodernismo. Y es como, no, no es eso, ¿ya? En China, el punto es que en la filosofía china, el punto es que eso no importa. Eso no tenemos, no hay por qué responderlo. ¿Ya? Aquí, incluso cuando el posmodernismo transforma totalmente o diluye ese concepto de la verdad para que exista una fragmentación de esa verdad, seguimos buscándola, de cierta forma. Es decir, sí, si tu verdad y mi verdad son distintas, pues no importa, lo que estamos diciendo es que hay verdades ahí.
la tuya es diferente que la mía, pero estamos buscando esa verdad mía o tuya. En cambio, para la filosofía china simplemente es, no me importa, pero ¿cómo hacemos para que tú y yo pues podamos tener una buena interacción? Pensamos diferente, sí, pero en este caso, ¿cómo hacemos para tener algo mucho, mucho mejor? Que en este caso lo que decíamos de el foco en en lo vivencial o en lo situado, ¿ya? También podemos decir que bueno, básicamente que hay un énfasis en el devenir, básicamente en cómo nosotros vamos actuando constantemente y lo que va a terminar pasando. Por lo menos este énfasis en el cambio se manifiesta en obras fundacionales como el I Ching o el I Ching, en este caso el libro de los cambios, que es uno de los textos más antiguos de la tradición china. Y el I Ching en este caso no es un tratado metafísico, en este caso en el sentido occidental, sino un sistema simbólico que describe patrones de transformaciones en el tiempo, ciclos de movimiento que ayudan a comprender el devenir de las situaciones más que la esencia de las cosas. Entonces, la sabiduría termina consistiendo en saber leer esos cambios y actuar de forma oportuna y no en captar una supuesta realidad estática. ¿Ya? Entonces, aquí vamos teniendo cosas un poco distintas. Para cerrar, básicamente lo que me gustaría es ya decirles, más allá que las diferencias entre las grandes partes de la filosofía, es directamente vamos con los filósofos de cada uno de los lados y entendamos más o menos qué es lo que dicen para que también quede súper claro y ahí veamos más explícita esa diferencia que estábamos hablando. Dentro de las principales corrientes filosóficas en Occidente, podemos empezar con Grecia, entendiendo Platón y Aristóteles a grandes rasgos. Platón, pues ya sabemos que fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, y su obra gira en torno a una visión que es dual del mundo. Por un lado tenemos el mundo sensible, que es el que percibimos con los sentidos directamente, que está lleno de cambio, de imperfección y de engaño. Y por otro lado, tenemos el mundo de las ideas, que en este caso, o de las formas, que es un plano superior a la realidad, donde habita la esencia, es decir, el ser, en este caso, básicamente de las cosas, ¿ya? La esencia eterna, inmutable y perfecta. ¿Ya? Entonces, todas las cosas bellas que vemos en el mundo, pues significa que son una parte no perfecta de la esencia o el ser de la belleza ideal. Entonces, hay que entender que el mundo de las ideas no es simplemente una metáfora. Para Platón es algo que termina siendo real, que el mundo más real que el mundo físico y que nosotros no estamos más que en una copia imperfecta, ¿ya? Entonces, por eso es que el alma humana, al conocer, no hace otra cosa que recordar, que es lo que se llama anamnesis de estas ideas, a la que estuvo ligado antes de encarnarse, ¿ya? Eso, pues, también lo podemos enfrentar a la visión idealista de Aristóteles, que en este caso, como alumno de Platón, propone una filosofía más empírica, más concreta, más orientada a la experiencia, que también toma conceptos de su maestro, pero los reelabora en dirección casi opuesta. Por lo menos para Aristóteles no existen dos mundos separados. Lo real es este mundo y en él hay sustancias que tienen forma y fines propios. Entonces, la esencia, el ser de las cosas, no está en un mundo ideal, sino que está en las mismas cosas, ¿ya? Directamente participan, es una de las características de cada una de las cosas. Y pues su aporte más importante también es de la lógica formal, que ya habíamos visto un poco antes, con la base de la argumentación. También está el terreno ético, que básicamente sigue siendo lo de la ética de la virtud, donde para él la vida buena no se alcanza obedeciendo reglas rígidas, sino buscando placeres o buscando placeres momentáneos, sino en este caso cultivando un carácter que sea virtuoso. Luego de eso, luego de ese contexto griego, pasamos a el cristianismo, en este caso medieval, que es la fe y la razón con San Agustín y con Santo Tomás de Aquino. Con Agustín principalmente, pues básicamente debemos entender que está influido netamente por el platonismo. Por eso es que muchos conceptos católicos y cristianos en este momento siguen con por lo menos ideas platónicas, ¿ya? Incluso la idea de dos mundos termina siendo a largo plazo platónica con algunos cambios. Y en este caso, él termina sosteniendo que la fe
pero precede al conocimiento verdadero. Entonces, para él, el alma humana está orientada hacia Dios y solo puede alcanzar la verdad plena si se abre a la luz divina. Por eso es que él tiene su frase célebre, que es la de creer para entender, que refleja esa postura. Uno debe aceptar primero y después la fe revelada y de allí es que por lo menos vamos comprendiendo racionalmente los misterios, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tenemos como una visión del conocimiento desde el interior que está todo dentro de nosotros. Con Santo Tomás, en este caso, tenemos siglos más tarde, que es como la parte cumbre de la escolástica medieval, es una corriente que busca integrar de manera sistémica el pensamiento de Aristóteles en la corriente cristiana. Y a diferencia de San Agustín, Santo Tomás busca o le otorga a la razón mayor autonomía, sosteniendo básicamente que ésta puede conocer las verdades del mundo y de Dios por sus propios medios, aunque no todas. ¿Ya? Entonces, algunas verdades, como la existencia de Dios o ciertos principios morales, pueden demostrarse racionalmente, mientras que otros, como la Trinidad o la Encarnación, requieren de la fe revelada. Entonces, básicamente aquí la esencia de las cosas no está tan clara, en ese caso, depende, podemos acceder a ellas, a algunas, pero no a todas. Pasamos a la modernidad, en este caso con Descartes, y él lo que hace es dudar de todo, por lo tanto tenemos que buscar esa esencia, pero de otra forma, de dudar de todo aquello que no sea evidente. Y hay que entender que la única cosa que puede tener o podemos entender que existe, que tiene un ser, pues termina siendo la conciencia que piensa, es decir, nosotros, que esto es el pienso, luego existo. ¿Ya? Luego entra Kant, básicamente. Esto es muy reduccionista todo lo que estamos mencionando porque no hay como o sea, una clase completa para todo esto. Pero de todas maneras, pues después entra Kant en el que se propone que el conocimiento no depende solo del mundo, sino también de las estructuras del sujeto que conoce, es decir, del espacio, del tiempo, de la causalidad en este caso, que no son formas a priori de la sensibilidad y el entendimiento. Entonces, básicamente, nosotros no conocemos las cosas en sí mismas, es decir, esa ontología, sino que vemos cuestiones que son aparentes, es decir, los fenómenos tal como nos aparecen. Yo no puedo saber si realmente esta computadora es realmente así como la estoy viendo, sino es como a mí me aparece, pero puede ser que su esencia sea totalmente diferente. Eso es a grandes rasgos, pero cerramos aquí con la China súper rápido, entendiendo también que por lo menos el principal exponente termina siendo confucianismo con Confucio, ¿ya? Que surge, como les dije antes, en el periodo de los reinos combatientes, y aquí el confucianismo termina surgiendo como una respuesta a esa época de caos social y político y se termina orientando hacia la reconstrucción del orden moral comunitario. Entonces, aquí no nos vamos a enfocar, como dije, en la ontología, sino directamente en la ética y en la política. Su propuesta fundamental es la ética del rol. Es decir, en lugar de ver a las personas como individuos que están aislados, el confucianismo las concibe a todos como nodos, como puntos dentro de una red de relaciones. Es como algo tejido, básicamente. El hijo, el padre, el hermano, el amigo, el gobernante, el súbdito, todos están en ese nudo, en esa tela, y cada relación tiene un sentido moral propio, y cada persona tiene deberes específicos según su posición. Entonces, la virtud no se mide por adhesión a principios universales, como en Kant, por ejemplo, sino que en este caso se mide por el cumplimiento de los roles y responsabilidades en ese marco de religiones, de relaciones. Suena bonito, sí, pero en este caso también tiene sus partes malas. Les pongo, por ejemplo, que gran parte de lo que nosotros conocemos como, o que hemos llegado en Occidente como los puntos de subida y puntos de bajada de cosas como el sistema de crédito social, pues siguen respondiendo a esta lógica de decir, dependiendo de la posición, tú cumples unos deberes. Si no los cumples, pues bajas. Si los cumples, pues estás mejor, eres ético, eres bueno. ¿Ya? Entonces, aquí lo podemos tener como distintos tipos de aplicaciones.
También, pues básicamente el corazón del confucianismo se encuentra en el concepto de Ren, que les había dicho antes, que usualmente es traducido como benevolencia, como humanidad o compasión. Y en este caso, el Ren es la virtud suprema del pensamiento, ¿ya? Básicamente designa la capacidad de sentir con el otro, de actuar con cuidado y empatía en las relaciones humanas, ¿ya? Entonces, una persona verdaderamente humana es aquella que cultiva el ren en su trato cotidiano. Es decir, desde el amor filial hasta la preocupación por el bien común. No es una bondad abstracta como nosotros vemos acá, sino es una disposición activa de crear armonía a través del afecto, el respeto y la responsabilidad mutua. Pasamos al taoísmo, en este caso, también rápido, que en este caso es tal vez de las que se asocia más a la religión, pero es una corriente filosófica muy profunda y que tienes de las más originales del pensamiento chino y es distinta al confucianismo, pero en algunos puntos se une. Recuerden que arriba estábamos hablando específicamente de cómo termina cambiando con los términos de lógica y cómo pueden contradecirse sin que colapse el pensamiento. Entonces, por lo menos mientras el confucianismo pone el acento en el orden social y en el cumplimiento de deber, el taoísmo se orienta hacia la naturaleza, hacia la espontaneidad, una forma no intervencionista de vivir en armonía con el mundo. Entonces, aquí básicamente se termina buscando una transformación de las cosas, es decir, no tenemos que actuar contra el curso natural del mundo. Es una forma de acción sin esfuerzo, sin forzamiento, sin una imposición artificial. Básicamente es que tenemos que fluir con eso. La naturaleza termina siendo también espontánea, es otro de los conceptos, que el ser humano no debe imponerse a la naturaleza ni siquiera mejorarla mediante reglas o esfuerzos artificiales, sino que debe ver su autenticidad original, básicamente su modo de ser natural, ¿ya? Entonces, esto es básicamente lo que tenemos. Finalmente, podemos llegar al budismo. Y como les dije, el budismo tiene como muchas aristas, pero directamente el budismo Chan, que les dije que se convirtió en Zen en Japón, pues es como el tercer pilar, básicamente, del pensamiento de la filosofía china. A diferencia del confucianismo, que se centraba en la ética relacional, y el taoísmo, que estaba en ese punto de la armonía con la naturaleza, el budismo chino, en este caso el budismo Chan, enfatiza la experiencia directa con la realidad, cultivada por lo menos a través de el Dhyana, ya en este caso la meditación básicamente como una vía privilegiada hacia la liberación del sufrimiento. Entonces, esta meditación no es una práctica ritual ni una práctica de estiramiento sin más como lo vemos en Occidente, sino que es un ejercicio de silencio interior, de vaciamiento del pensamiento discursivo, mediante el cual nosotros terminaremos dando una disolución de los pensamientos para cultivar la presencia pura, la identificación del yo y de los objetos mentales. Y por eso el concepto clave es el vacío, y en este caso es el Kong directamente en China, que no significa nada, entre comillas, es decir, en el sentido nihilista, sino que el vacío budista designa la ausencia de una esencia fija en todos los fenómenos. Entonces aquí nos acercamos un poco a lo que vemos en Occidente, de las cosas tienen una esencia, algo que las caracteriza, como veíamos en Occidente, sino que aquí nada posee un ser permanente o independiente. Todo surge de forma interdependiente, condicionada por múltiples causas. Entonces, el comprender esa vacuidad es liberarse de las ilusiones que alimentan el sufrimiento. Básicamente como la ilusión de que el yo permanece, de que tenemos posesiones estables, de que tenemos verdades absolutas. Si nosotros dejamos todo eso y podemos abrirnos a una experiencia fluida, transitoria e interconectada, pues básicamente no vamos a sufrir tanto. Entonces, en conclusión, podemos ver de esas tres pilares, por lo menos aquí en China tenemos el confucianismo, el taoísmo y el budismo, y de Occidente, pues con lo clásico, con en este caso lo escolástico y lo moderno, podemos ver que lo que decía antes, como
cada una va enfocándose en cosas diferentes, que en este caso la filosofía occidental busca el porqué y el fundamento de las cosas, mientras que en este caso la filosofía china no. Lo que le importa es la práctica, cómo nosotros actuamos, ¿ya? Y en este caso, teniendo ese contexto, si lo relacionamos directamente con, en este caso, la política y la filosofía política o las relaciones internacionales, pues podemos entender de mejor manera por qué en este caso hay diferentes concepciones de muchas cosas. Por ejemplo, y con esto cierro, pónganse a pensar cuál es uno de los motivos principales por la cual muchos conflictos, no solo internacionales, sino incluso personales, continúan en Occidente. No es porque en este caso nosotros seamos unos seres malvados que buscan pelear en todas partes, sino que muchas veces tenemos desacuerdos y esos desacuerdos, como tenemos puntos de vista distintos, pues realmente queremos imponerle nuestro punto de vista al otro y hasta que no lo logremos no vamos a terminar ese conflicto. Y a largo plazo, el punto del conflicto es la esencia de algo, la esencia de mi identidad, la esencia de si yo me estoy peleando por un chocolate, la esencia de ese chocolate. Entonces, eso es uno de los principales problemas. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos resolver ese conflicto, ¿qué es lo que vamos a optar? Pues básicamente a buscar el por qué o el qué es, ¿ya? Entonces, ¿qué es por lo que estoy peleando? ¿Por qué estoy peleando por eso? Si nos vamos al contexto chino, esto no quiere decir que China no tenga conflictos ni nada por el estilo. No, ahí tenemos el caso de los uigures, tenemos el caso del mar meridional chino, entonces tenemos un montón de cosas, no va por ahí, pero los conflictos tienden a ser diferentes. Ya en este caso, realmente no buscamos como, o sea, no hay una esencia, un porqué de las cosas realmente, sino simplemente estamos fluyendo y esperando básicamente que el curso de las cosas siga su flujo, básicamente. ¿Ya? Por eso es que, por ejemplo, por lo menos en el caso de la guerra que teníamos actualmente, Israel, Irán y todo eso, y la gente decía, bueno, y China se va a meter. Bueno, China dio un pronunciamiento, pero más allá de eso no se metió. Y tampoco es como que respondió de forma muy dura a los aranceles estadounidenses y nada por el estilo. Y es porque si nos ponemos a ver a largo plazo, probablemente a Estados Unidos le salga peor eso de lo que cree. Por lo tanto, China lo que está haciendo es esperar. No hace nada. ¿Por qué? Porque está esperando. Y este caso es dejar que las cosas fluyan. Desde el pensamiento occidental no podemos concebir eso. ¿Por qué no hace algo? En este caso, ¿por qué tendría que hacerlo? Y eso es básicamente el flujo natural de las cosas. Y pues eso podemos aplicarlo en otras cosas, por lo menos en las visiones. Me gusta mucho aplicarlo en las versiones geopolíticas, pero también lo podemos aplicar en cooperación, porque la cooperación china termina siendo diferente, o porque en este caso tal vez cuestiones más de cuestiones humanitarias, por lo menos porque son diferentes, o cosas por el estilo. El punto es, y con esto concluyo, que lo que tenemos que hacer nosotros es básicamente abrirnos a estas otras realidades, comprender que el mundo y las visiones del mundo de otras personas son totalmente diferentes al nuestro, pero totalmente, no es que opinemos diferente, es que la concepción es totalmente diferente, que lo mejor que podemos hacer es abrirnos, entender y desde ahí poder analizar las cosas desde ese otro punto de vista. Si queremos analizar por qué China tiene esta guerra, básicamente, cualquiera que sea, pues no podemos decir, bueno, el realismo dice esto, sino que tendríamos que entender, bueno, desde China, ¿cómo se entendería? O por lo menos, si queremos entender Israel-Palestina o Israel-Irán, pues sería mucho más útil, aunque ahí sí tienen como concepción un poco más occidental, pero sí fuese mucho más útil en lugar de aplicar cualquier marco occidental, intentar entenderlo de sus propias identidades, de sus propias cosmovisiones, para básicamente poder integrar eso. Eso no dice que con eso vamos a resolver el problema, no. Pero en este caso es mucho más fácil comprenderlo y de esta forma no, no como saturarnos de cosas
que no va a hacer ningún bien. Básicamente de cosas que estamos simplemente teorizando sin sentido y de cosas muy abstractas como estamos típicos en la filosofía y en la política occidental, como ya habíamos visto. Ya, entonces, eso, a grandes rasgos. Espero que les haya gustado y les haya abierto un poco más la mente, básicamente de otras perspectivas que nosotros podemos usar. Es básicamente una forma muy reducida de todas esas perspectivas, pero sirve como un abrebocas para que ustedes por lo menos vayan y lean alguno de esos textos, los cuatro libros de Confucio, o en este caso el Tao Te Ching, o cualquiera básicamente, pero el punto es simplemente interesarse y de ahí irse con todo. Eso, básicamente. Gracias por estar por acá. Creo que había, no sé si había preguntas o no, pero voy a revisar. Muchas gracias, Magister, ¿no? Por la ponencia. Estuvo muy interesante, de hecho. Más bien ahora quisiéramos quizás dar pase a nuestros participantes, ¿no? Para ver si tienen alguna pregunta, alguna duda. De hecho, pueden prender su micro con total confianza. Primero levantar la mano para saber quiénes desean participar y para poder darles el pase, ¿no? Porque ha sido un tema bastante interesante el que ha abordado y seguramente también hay cuestiones que desean realizar a nuestro ponente. Adelante, Julián. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero muchas gracias por la charla. La verdad que muy interesante. Me llevo un par de puntos clave como para empezar a leer y a investigar también un poco sobre la filosofía oriental. Yo tenía una pregunta, un poco desde la ignorancia, ¿no? Y es si se puede encontrar cierta relación o cierta contradicción o capaz algún punto también para empezar a investigar entre la figura que hice Confucio sobre el Kunste, digamos, y la figura del político que establece Maquiavelo. Ok. De hecho, es una muy buena pregunta. Yo diría en principio, es decir, tendría que pensarlo un poco más, pero en principio yo diría que más que una relación termina siendo una contradicción en algunos puntos, ya, por lo menos de inicio. En el sentido en que de forma muy simplista, el político en Maquiavelo pues termina siendo una persona que no le importa o no debe importarle como la ética en ese caso de el gobierno que está implementado. El punto termina siendo la efectividad de las políticas que va a implementar y eso, básicamente. En el caso de Confucio, en este caso, tal vez es lo contrario. Es decir, aquí no es que no nos importa la ética, sino que lo más importante es la ética. ¿Ya? Un gobernante debe ser ético, un gobernante debe ser piadoso con las personas, un gobernante debe darse o debe sí, ponerse por su población. Entonces, no es que nosotros vamos a poner en ese caso, la efectividad por encima de todo, sino que nos vamos a deber primero a las personas, ¿ya? Y eso, y aquí también tal vez sirve como ese abrebocas un poco que estabas mencionando. Tal vez es una de las principales razones por las cuales hay una gran diferencia entre el estilo de vida occidental y chino en materia de satisfacción en muchos deportes, porque hemos tenido como ese legado de Maquiavelo y de Confucio en su parte, que obviamente no digo que Maquiavelo sea como la figura central de la política hoy en día, tal vez en algunas partes, pero no necesariamente es como el top uno. Pero de todas maneras, entendemos que se ha perpetuado esa búsqueda de la efectividad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que hacen los gobiernos occidentales normalmente es, ok, ¿cómo hacemos nosotros para mejorar la economía? Por ponerles un punto. Hacemos estas medidas, hacemos estas políticas, hacemos todo eso. La gente se está muriendo, sí, pero bueno, es que vamos a largo plazo a mejorar la economía y va a hacer todo mejor en algún momento. Estamos siendo efectivos en el combate o en el mejoramiento económico.
Y eso pues a largo plazo pues no es, depende de cómo lo veas. En China, por el otro lado, tenemos un concepto un poco diferente de, bueno, sí hay planes a largo plazo, pero algo que es característico es, por lo menos, como el gobierno chino, con sus excepciones, obviamente, pero como el gobierno chino, por ejemplo, busca la satisfacción inmediata de las personas. Por lo menos, más allá de, bueno, vamos a hacer una revolución económica o cosas por el estilo, pues directamente, ¿qué les está afectando a las personas? El crimen. Bueno, vamos a quitar el crimen para que las personas se sientan más felices. Y eso tiene algunas consecuencias, porque hay que tener ojo que lo estoy diciendo bastante simplista, en el sentido de, pues también hay derechos que no se están dando, algunas violaciones muy densas y cosas por el estilo, pero a grandes rasgos estamos dando algo directamente a la población, estamos siendo éticos en el sentido de que estamos dando una satisfacción directa a esas personas. Por eso, por lo menos, si ustedes le preguntan a cualquier persona, bueno, nosotros estamos en Latinoamérica, si le preguntan a cualquier persona que venga de China recientemente, si es chino, mejor en este caso, les va a decir tranquilamente que por lo menos en muchas partes de sus países no hay ningún crimen, que no hay, que se ve muy poco, que ni siquiera carteristas hay, ni cosas por el estilo, porque el gobierno lo tiene muy controlado. Obviamente eso implica nada de libertad, sí, pero está muy feliz la gente, o algunas personas, básicamente porque se sienten bien. ¿Estamos satisfaciendo a las personas? Sí. ¿Qué es mejor en este caso? ¿Ver a largo plazo o ver en este caso la eficiencia de la política o ver la satisfacción de las personas? ¿Qué es lo mejor? No sé, depende básicamente de dónde estemos parados. Pero esto básicamente se puede responder o se puede ver en la diferencia, en este caso, de Maquiavelo y Confucio. Entonces, tal vez se podría empezar por ahí como una investigación o, sí, básicamente para comprender mejor ambas sociedades o ambas perspectivas de cómo han evolucionado los políticos. Eso, en este caso, le podía responder, creo que era Julián, si no me equivoco. Perfecto, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee agregar una pregunta? Si no, con eso podríamos concluir ya nuestro evento. Más bien agradecerle nuevamente por su participación, ¿no? En este espacio. De hecho, muchos de nosotros desconocemos bastante de lo que viene a ser un tanto la filosofía china, ¿no? Y es un honor poder conocer un poco más acerca de este país tan importante, ¿no? Además me parecía bastante interesante también la cuestión de cómo es que fue relacionando un poquito la geopolítica. Quizás en otra ocasión podamos hablar un poco de geopolítica, sería bastante interesante teniendo en cuenta al menos que no sé si lo que voy a decir va a ser algo apresurado, pero al menos desde mi perspectiva y hace un tiempo realizando un trabajo de investigación, veía cómo de alguna manera China está utilizando un poco la geopolítica de Mahan, ¿no? Para quizás intentar posicionarse a nivel global, ¿no? Entonces quizás podamos abordarlo desde la filosofía, desde la perspectiva occidental y también desde la perspectiva oriental, porque por supuesto seguramente ellos también tienen una visión geopolítica completamente diferente, ¿no? Ahora lo vemos con ojos de occidentales y teorías occidentales, ¿no? Pero eso al menos sería todo por mi parte y pues al parecer no hay más preguntas, más bien muchas gracias y no sé si tendrá algunas últimas palabras para poder concluir con este evento. Claro, pues no. Primero, muchas gracias a ustedes. Entonces, estoy abierto a cualquier otra participación. Y claro, en este caso de la geopolítica sería súper interesante, más que todo por los conflictos actuales que hay en el mundo. Y hay distintas teorías, hay incluso desarrollos de relaciones internacionales desde el punto de vista chino, que en muchas ocasiones comparten eso. Y por lo menos creo que, si no me equivoco, él es Yan Xuetong, creo que es uno de los geopolíticos más importantes de China ahorita, y sí toma algunos aspectos de Mahan, toma algunos aspectos tal vez críticos, pero también lo termina planteando como una geopolítica china, geopolítica confuciana, perdón. Entonces, ahí es lo que nosotros podemos ir haciendo. Lo importante, como les he dicho antes, es que nos abramos un poco y vamos viendo estas otras perspectivas y pues esto fue básicamente la motivación de esta presentación. Ya, entonces muchas gracias a todos
y a la orden en cualquier momento. Y ahí también pues estamos a la orden, pendientes para cualquier tipo de intervención. Muchas gracias, Magíster. Y bueno, ahí le envían algunos saludos desde Panamá. Y pues tenemos personas conectadas de gran parte de América Latina, ¿no? Más bien, muchas gracias y nos vemos a todos. A los que, antes de que se vayan, no sé si por si a alguien le faltó completar el formulario de asistencia, ahí lo tiene. Puede estar un minuto más, así es que los que desean ir retirándose, no hay ningún problema.